compartimos una palabra de la Biblia, un momento especial. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Le damos gracias a este Dios todopoderoso porque podemos en este día nuevamente leer su palabra, porque aún tenemos palabra del Señor, porque aún podemos estar entendiendo lo que Él quiere para cada uno de nosotros. En el Antiguo Testamento tenemos el libro de Daniel, Daniel capítulo 3, te invito a que si vos tenés tu Biblia puedas estar compartiendo este hermoso mensaje, esta hermosa palabra. Daniel capítulo 3, versículos 4 en adelante. Vamos a leer un ratito, ¿sí? Pero prefiero leértela toda entera porque ya de por sí todo este relato habla por sí mismo. No quiero estar faltando a la verdad, a la palabra del Señor. Estos tres jóvenes que estaban junto con Daniel sirviendo al rey Nabucodonosor y tuvieron una historia muy especial. Prestamos atención, escuchamos el relato que nos da la Biblia de esta historia y abrí tu corazón y presta entendimiento a lo que Dios en este día te está hablando, lo que el Señor está queriendo que vos entiendas. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zamponia y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zamponia y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zamponia y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abed-negó. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesac y Abed-negó. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrac, Mesac y Abed-negó, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zamponia y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesac y Abed-negó respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no,
Sepas, oh rey, que no servimos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abed-nego. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno del fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abed-nego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abed-nego en la provincia de Babilonia. Gracias, Señor, por estas palabras. Padre, trae entendimiento, discernimiento. Necesitamos que tú abras las mentes y los corazones a aquellos que en esta mañana le estás hablando. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Un poco largo este pasaje, pero habla por sí solo. Sadrac, Mesac y Abed-nego estaban junto con el profeta Daniel sirviendo a Nabucodonosor como rey aquí en la tierra. Este Nabucodonosor que se le había ocurrido que él era el mejor de todos y el único, que no había otro Dios sobre él en todo el mundo, en todo el universo, en ningún lado. Entonces se le ocurrió hacer una hermosa estatua de oro y que todo su reinado, todos las personas que habitaban allí donde él estaba reinando, un reinado realmente muy, muy extenso,
lo estuvieran adorando. ¿Cuándo? Cuando se le ocurría, cuando sea tocada las trompetas y todos los instrumentos, había que postrarse y ponerse mirando a la estatua del rey, esa estatua hecha de oro, y adorarlo como que fuera un dios, porque en verdad que así se sentía Nabucodonosor, el rey. Pero siempre queda un remanente, mostrando que hay un Dios vivo, un Dios poderoso. Siempre Dios deja a los valientes, siempre deja a alguien. 3 hombres valientes que no se postraban delante de la estatua de oro, pero ni ahí, porque ellos sabían y tenían muy en claro que el único Dios poderoso, capaz de absolutamente todo, era Jehová, Jehová, este Dios de poder, este Dios que envió a su Hijo unigénito, al único que para que su vida dé por nosotros, para que nosotros tengamos más y más entendimiento, para que nosotros sepamos que Él nos ama y podamos entonces estar firmes en sus caminos cuando nos entregamos de lleno a Él, para que Él glorifique su nombre a través de cada uno de nosotros. Y todo un pueblo adorando a una estatua de oro, y 3 varones valientes diciendo no. Ellos no se mezclaron con el pueblo, no se vendieron, prefirieron perder su vida, pero sabían que tenían un Dios que los iba a estar salvando, o que en verdad se iba a hacer conforme a la voluntad del Señor, porque aquí dice muy clarito en el versículo 17, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Prestale atención a la palabra puede. No dice tiene que, es el deber de Dios hacerlo, no. Dios puede, Dios todo lo puede, todo puede hacer Dios. A veces el Señor no hace por alguna razón que quizás nosotros, y muy seguramente nosotros no entendemos, y a veces hasta nos enojamos con Dios, y ese es motivo por el cual decidimos alejarnos de sus caminos para ir a servir a otro Dios. Pero acá está muy seriamente hablando estos 3 jóvenes, diciéndole, el Dios que nosotros servimos puede, el Dios todopoderoso, el Dios verdadero puede, no tiene la obligación. Hermanos, Señor hace como Él quiere con cada uno de nosotros, conforme sea su voluntad, le decimos en oración. Entonces tenemos que aceptar la voluntad del Señor, nos guste o no nos guste, porque así es la oración que muchos de nosotros hacemos, ¿no es cierto? Entonces, cuando a veces nos suceden cosas que no son de nuestro agrado, aún así nosotros tenemos que abrir nuestras bocas para estar gozosos y alabar el nombre del Señor. El Señor está hablando a vos, que vos tengas entendimiento de que a vos no te gusta lo que te está aconteciendo en tu vida, pero así es dispuesto por el Señor, porque vos no estás entendiendo los caminos que Dios tiene para vos, que por supuesto son los mejores caminos, son mucho mejores que los caminos que vos estás eligiendo. Dios de poder está hablando en esta mañana y te está trayendo una gran victoria a tu vida. Entiende lo que Dios tiene para vos. Dios puede hacer. Entonces, ¿por qué no dispones tu vida para que el Señor haga conforme la voluntad del Señor? Decirle, Señor, yo no entiendo, pero en tu nombre voy a hacerte obediente, así como fueron estos 3 jóvenes. ¿Y sabés qué le contestaron al rey? Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. O sea, Dios podía librarlos de todo lo que le pudiera mal acontecer, pero si no, ellos igualmente iban a estar gozosos en el Señor, y si no, ellos igualmente iban a estar sirviendo al Dios de poder, aunque no sea la voluntad que ellos tenían, porque seguramente estos 3 jóvenes estarían pidiéndole al Señor no pasar por ese horno de fuego. ¿Cuántas veces le decimos, Señor,
ay, aparta de mí esto que tengo que pasar, yo no quiero pasar por esto, pero Señor, sabés hermano, sabés vecino, tenemos que ser como el oro. Cuántas veces el oro para que sea esa preciosa joya tiene que pasar por el fuego para ser moldeado, y lo mismo nos pasa a nosotros, es los que servimos a este Dios de poder. Tenemos que pasar por el fuego, pero hay una diferencia. Estos jóvenes fueron atados y fueron tirados. Tan fuerte era ese fuego que hasta los que los tiraron se murieron de afuera, y ellos entraron al fuego en obediencia al Señor. Ellos entraron en este fuego, en este horno de fuego, en obediencia al Señor. Yo creo que a nadie nos gusta estar en el fuego, ¿no es cierto? Y no solo que entraron en este fuego en obediencia al Señor, sino que tenían espectadores, el mismo rey Nabucodonosor, todos los sátrapas, los gobernantes de la época, todos mirando lo que acontecía adentro de este fuego. Qué terrible escena, Cómo desde siempre los cristianos hemos sido perseguidos y hemos sido siempre teniendo este pueblo que nos persigue mirando aún por nuestras vidas, pero sin embargo, aunque estemos pasando por el horno de fuego, Jehová de los ejércitos nunca nos deja solo, nunca nos abandona. Estos 3 jóvenes atados dentro de este horno que estaba ardiendo 7 meses más de lo acostumbrado, tenían al ángel de Jehová, estaba con él, El mismo Nabucodonosor se reconoció de que él veía a 4 que él había atado, él había enviado a atar, pero sin embargo, estando dentro del horno de fuego, los veía libres, y los veía acompañados por esta figura que él veía, que dijo, es el mismo Hijo de Hombre. Espera que no quiero equivocarme, y el aspecto del cuarto es semejante a Hijo de los dioses. El mismo Jesús acompañando a estos jóvenes en libertad, aunque ellos estaban dentro del horno de fuego. ¿Cuántas veces nos pasa a vos, hermano, que ya estás en los caminos del Señor, que te sentís que te estás quemando en este horno, que sentís que estás pasando por esta prueba, que quizás no la puedas soportar, pero el Señor está contigo, nunca te va a abandonar. El mismo Jesús está tomándote de la mano y te ha desatado para que vos seas libre, aunque estés dentro de este horno de fuego. Nada, ni un cabello te va a estar lastimando, así como le pasó a estos 3 jóvenes que ni un cabello se les quemó. Ah, sí, no me digas, cuando vos te acercás a veces, ¿cuántas veces te acercás un poco a un fueguito y lo primero que se te queda achicharrado es el pelo, que decís, qué olor a quemado, ay, se me quemó el pelo, el pelo, pero ya con un calorcito fuerte se quema. Mira, estoy escuchando a las jóvenes, a las señoritas que cuando ya viene el verano dice, ay, sí, aún con el sol, parece que el pelo se te quema y se te pone y se te... Yo creo que es lo más débil que tenemos nosotros, y por algo aquí en este pasaje el Señor estaba contando y demostrando que ni un pelo se les había quemado. Dios de poder, el Dios quiere... Dios siempre quiere que nosotros estemos pasando por la prueba de fuego, pero siempre tomados de su mano en libertad, desatados de toda atadura que pueda estar haciendo el enemigo, porque nosotros estamos en compañía de Jesús. Eso es lo que hace Jesús dentro de nuestra vida. Desde dentro de nosotros hacia afuera el poder de Jesús se manifiesta. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor está contigo en este día. Vos que estás escuchando a través de la radio, a través de la internet, el Señor te está hablando muy de cerca y te dice, no te postres más delante de esas ídolas, toda esa idolatría que te estás haciendo. Yo estoy contigo, estás pasando por el horno de fuego, pero vos estás libre como estos 3 jóvenes, porque yo te estoy acompañando, dice Jesús en este día. Entendé lo que estás haciendo, entender que el Señor te está hablando
de esta idolatría que estás haciendo. Dios de poder, ¿cuántas veces nos hacemos idolatrías de cosas que a veces nos reímos cuando escuchábamos este pasaje? Ay, mira ese rey, cómo se hacía esta imagen para sí mismo, para que la gente lo idolatre. Y nosotros cuántas veces levantamos a un niveles de idolatría a todas las personas. Cuántas veces decimos, aún por algún artista en la tele, por algún cantante en particular, aún por algún pastor, ay, si está él, corremos todos, pero si no está él, hermanos, siempre tenemos que ir a la iglesia, siempre tenemos que estar conectados con el Señor. No importa el mensajero, no importa la persona, importa el mensaje. Dios hace como quiere. Si Él puede librarnos. Él hace como quiere en la vida de cada uno de nosotros. Advirtiéndonos el Señor en este día, en esta mañana, no nos hagamos idolatrías porque no son de su agrado. Él necesita que nosotros seamos valientes como estos 3 jóvenes en todo momento y en toda circunstancia, aunque estemos dentro del horno de fuego, teniendo esa confianza solo en Él de que nada nos va a pasar y de que todo lo que nos pasare, aún lo peor que podría ser para nosotros es partir de este mundo. Y como dijo el apóstol Pablo, morir es ganancia, porque sabemos que vamos a ser salvos por la gracia del Señor y vamos a estar allí en la eternidad, gozándonos en este Cristo que nos fue a preparar una morada para cada uno de nosotros. ¿Querés estar allí? ¿Querés estar en ese lugar? No te postres delante de la idolatría, no corras atrás de las cosas de este mundo. El Señor hablando muy de cerca. Ay, sí, pero estamos en el siglo XXI con toda la informática, con toda la tecnología, estamos pasando por un momento, pero ¿sabés, hermano, vecino? Dios es el mismo, Dios no cambia. El Señor Todopoderoso no se agrada de la idolatría. Y así como en aquellas épocas que no había internet, no había celulares, pero sí había para hacer imágenes y estatuas grandísimas, como hacían para postrarse delante de este rey Nabucodonosor. Ahora tenemos mucho y muchísimo más que en aquella época, donde muchas veces nos distraemos del camino del Señor y adoramos y postramos a esta tecnología. El Señor trayendo entendimiento aún para aquellos que están en el camino del Señor. ¿Qué estás haciendo? Tanto tiempo con ese teléfono en la mano. ¿Qué necesidad tenés de conectarte con quién? ¿No te das cuenta que la necesidad que tenés es de conectarte con tu Dios creador y poderoso? A vos que estás escuchando en este día, te está hablando el Señor muy de cerca. Mirá los caminos que estás siguiendo, no sea que te estén engañando y te estás desviando. En este día y en el nombre del Señor, démosle gracias a nuestro Padre Celestial, porque Él ha traído entendimiento, porque Él nos da aún más confianza con los testimonios de la Biblia y con los testimonios que aún pasan en estas épocas, porque Dios es el mismo, Dios de poder, Dios que nos cambia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te invito a que vos también puedas ponerlo a Cristo en tu corazón para que vos seas fortalecido y te estés apartando de toda esta idolatría que te está llevando a la perdición, para que vos estés firmes y digas, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que aún te puedas pasar por el horno de fuego y ni un pelo sea quemado, porque Cristo Jesús, el poderoso, está contigo. En este día, Dios te bendiga, te traiga entendimiento, discernimiento. En este día que vos puedas buscar, como estos jóvenes valientes, del verdadero rostro de este Dios poderoso, que todo el mundo, cuando lo conoce,
no puede más que postrarse y alabarlo y glorificar a su nombre. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria, Señor. Nosotros te damos gracias, Padre, gracias en el nombre de Jesús, porque tú todo lo haces y todo lo puedes, Señor. Y en Cristo que me fortalece, y a vos también, que estás escuchando, en Cristo que te fortalece, vos podés estar caminando firme en sus caminos. Padre amado, gracias, Señor, por la palabra de este día. En tus manos nos encomendamos para que tú sigas haciendo la obra, para que tú nos sigas cuidando, que ni aun un pelo nuestro perezca en este camino. En el nombre de Jesús, amén.